soy Graciela Muñoz Farida, compositora e investigadora del Laboratorio de Arte Sonoro. Esta cápsula se denomina En medio del silencio, un susurro, la perspectiva del paisaje sonoro en la creación musical, y forma parte del programa La concepción del sonido. Pues bien, hablaremos del paisaje sonoro bajo la imagen de este susurro que irrumpe el silencio, ahí en donde la aparente máxima posibilidad de una escucha, el silencio, parece no ser posible. Es interrumpido por un susurro que emerge por ahí, que adentro, ahí afuera, que no se oye, quizás sí, pero en definitiva un susurro que irrumpe el silencio y que tal vez lo ha hecho permanentemente. De modo que el paisaje sonoro del que hablaremos estará referido al encuentro entre manifestaciones del silencio, del habla, de lo conocido, de lo desconocido, de lo imperceptible y de su frecuente oposición con aquello que reconocemos como una condición humana. El concepto de paisaje sonoro es la traducción del término inglés soundscape. Este nace en Canadá, probablemente con un enfoque más científico que artístico. Sin embargo, el proyecto denominado Proyecto Paisaje Sonoro del Mundo esbozó también un campo estético en donde habrían de reunirse en el arte y desde un punto de vista ecológico el paisaje y el sonido. Hoy hablaré en cualquier caso de una perspectiva personal del paisaje sonoro que venimos trabajando con Cristian López, también compositor e investigador del Laboratorio de Arte Sonoro. Mi aproximación a este concepto surge lentamente. En el año 2010 tuve mis primeras aproximaciones al paisaje sonoro grabando la ciudad de Valparaíso y haciendo una lectura del proceso de resignificación de la subjetividad en el proceso creativo. Un poco más tarde tuve el encuentro con la obra del escultor Andy Goldsworthy, un escultor británico, quien trabaja en lo que se conoce como land art, o arte del territorio. De modo que su obra acontece allí mismo en el paisaje, allí encuentra las dimensiones, los elementos, los materiales, los colores, e inclusive el tiempo en el que la obra se desarrolla. Son esos elementos los que informan su obra. Una que en cualquier caso, expuesta en el paisaje, se incorpora al paisaje y este a su vez, diríamos, también lo transforma, lo involucra en su propia temporalidad. Otro autor que para mí forma parte de una suerte de imaginario afín es el artista Robert Smithson. Este artista trabaja una concepción similar del paisaje, pero hay algo particular en él que yo observo en Smithson, y es un cierto cuestionamiento crítico de la visión idealista y ecologista del paisaje. De modo que Smithson, en mi lectura, se pregunta por qué ecología, arte y paisaje habrían de resolverse de un modo absolutamente mimético o pulcro, admitiendo con ello una suerte de belleza absoluta que le sería inherente. Y es que el paisaje es entendido, aún incluso en el mundo histórico del arte, como un territorio circunscrito por los márgenes de lo visible, en el cual se realiza el paisaje como una estructura tal, siempre y cuando éste logre responder a un atributo de belleza ideal, que a su vez sería garante de consecuencias tales como el gozo estético o la contemplación. Algo que yo personalmente relaciono con el concepto de lógica, por el cual suelo explicarme la necesidad de constituir por la experiencia humana unos marcos que acoten el mundo, pues existe, creo, una necesidad imperiosa, transmitida quizás por la historia intelectual de la humanidad, de reducir el mundo a favor de su comprensión. Comprensión que a su vez garantizaría, ¿cierto?, que el desenvolvimiento normativo del cuerpo. Es decir, el desenvolvimiento del cuerpo en acuerdo a ciertas condiciones y estructuras que le dan posibilidad de una existencia social, que lo definen, lo marcan, en definitiva, como un sujeto universal. Un tercer artista con el cual he podido encontrarme en una dimensión más cercana y cierta amistad es Juan Castillo, un artista chileno, actualmente radicado en Suecia. Él, desde el año 2013, viene realizando una obra que se llama Ritos de Paso, y en el cual se halla la frase «Te devuelvo tu imagen». En ella Juan Castillo prende fuego a una estructura, un bastidor que arde en medio del desierto,
y a través de cuya desaparición por el fuego da lugar, en mi lectura por cierto, a una suerte de transparencia. Se quema el telón del bastidor y queda el marco por el cual es posible entonces enmarcar un trozo de paisaje para configurar precisamente unos límites que interrogan, cuestionan los límites de la mirada, de lo visible, y en ese sentido del paisaje como concepto. De modo que yo veo en esta obra de Castillo que aquello que aparece interviniendo el paisaje, luego se involucra a él, dejándose traspasar por el paisaje, pero entendido el paisaje como el rigor de la mirada, de lo visible, de lo que puede ser visto, en definitiva de la lógica. Esto, por cierto, repito, en mi lectura de la obra de Juan Castillo. Este modo de trabajar de Goldsworthy, de Smithson y de Castillo me hacen ingresar como música que soy en una nueva dimensión del sonido y de su organización. Una que junto a las materialidades y a la lógica humana pudiesen reunirse con el paisaje en una especie de hibridez, que es también muy humana, ¿cierto? Admitiendo entonces la naturaleza lógica de mi propia subjetividad, pero a la vez interrogándola en el acto de inmiscuirla en mi propia creación artística. El paisaje entonces y las vertientes del land art o del site-specific art, como Goldsworthy, o Smithson o el chileno Juan Castillo, me acompañan en comprender el paisaje como una multiplicidad de situaciones dinámicas, muchas de ellas inasibles, incomprensibles, siquiera perceptibles, pero en una interpelación permanente de mi condición humana, que yo llamo humana, es decir, de cómo logramos organizarnos en acuerdo a ciertas normas y en una determinada lógica que ello conlleva. Algunas de nuestras experiencias realizadas junto a Cristian López son el registro del paisaje sonoro del río Báquer en la Patagonia, del humedal río Cruces en Valdivia, y los registros del paisaje sonoro Selma en Tierra del Fuego y Cahuéscar en Puerto Edén, en la región de Magallanes. Cuando hacemos nuestros viajes, pensamos en el paisaje como una alteridad compleja, como un otro indeterminable e inasible, siempre desconocido y en ese sentido misterioso, y también diverso, dinámico, aleatorio, pero por sobre todo a cierta distancia de nuestra continuidad humana. Cuando menciono esto de la continuidad, me refiero a una organización de los sucesos en una horizontalidad temporal sucesiva, siempre continua, que funciona en acuerdo a la lógica humana. Lógica con la que hago referencia a un modo determinado de resolver los asuntos que se nos presentan a diario. Lógica que así busca homogeneizar esos modos de resolver particulares de modo tal de concebir un modo único, universal. Una lógica, en el fondo, que sea útil a todos, de modo de encontrarnos operando en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, en acuerdo a normas preestablecidas, comunes y por tanto universales, que lejos de dar lectura, y ahí el problema que surge, que yo observo, de modo, lejos de dar lectura a las particularidades de cada sujeto, resultan homogeneizar esa multiplicidad propia de los conjuntos diversos y de sus elementos problemáticos que los diversifican, que conforman la sociedad, las comunidades y la cotidianidad misma. De modo que la operación que constituye nuestro trabajo con el paisaje sonoro tiene en cuenta asumir esa condición lógica de nuestra condición y trabajamos desde allí entonces a partir de la noción de recorte, un recorte sonoro del paisaje. Cada grabación, por lo tanto, constituye un recorte. Sacamos del paisaje un pedazo, lo trasladamos a nuestra vida humana, que es continua, es decir, inscrita en el tiempo en donde los sucesos se suceden uno a otro. ¿Pero para qué? Pues lo sacamos no para observarlo y continuar nuestra vida, diríamos, contemplativa de esa trayectoria imparable del tiempo que día a día sucede y repite, sino que lo hacemos intentando subvertir esa linealidad, para interceptarla, enfrentarla, romperla, intentando desviarse de ella, como dice Gabriela Mistral en su poema Una palabra. Rompérmela, dice, que no quede de ella el cisco de una sílaba y mordérmela así entre los dientes. De modo que el espacio creativo se transforme desde una costumbre, desde un hábito, hacia un misterio, un tiempo desconocido, en donde poder realizar otra cosa distinto del deber, siempre distinto del deber, de la costumbre,
del deber hacer. La operación consiste entonces en que haremos continua esa discontinuidad, la de una allí afuera, ¿cierto?, a través del recorte sonoro del paisaje. Al sacar ese fragmento, cuando el sonido ingrese por el micrófono, estará ingresando al mismo tiempo en la lógica de las operaciones humanas, pero intentando que el trabajo humano no la acomode a sus usos, sino que se disloque por su uso y devenga por ello otra cosa, y así sucesivamente en una suerte de bucle de resignificaciones. En este sentido es como he trabajado y hemos trabajado en el laboratorio algunas experiencias en el paisaje mismo, como la instalación del paisaje sonoro del río Báquer en el lecho seco del río Petorca, en el año 2013, que se llamó El sonido recobrado, en donde me interesé por la dimensión de la desaparición, la del río Petorca, y también por la potencialidad o la potencia de desaparición reflejada por el río Báquer, que es parte del territorio en donde se construiría en aquellos años la central hidroeléctrica Hidroaicén, y que habíamos registrado, y nosotros habíamos registrado el río Báquer con Cristian en el año 2011, en la Patagonia. Otra obra que también quisiera destacar hoy es la exploración en la ballenera de Quintay, del año 2017, que se llamó Epitafio. Esta consiste en enfocar el sonido del mar que se cuela por debajo de las plataformas del piso de la ballenera. Aparecía entre unos agujeros del concreto. Este sonido era filtrado inmediatamente, ahí in situ, por unas máquinas analógicas, por estas máquinas analógicas de procesamiento sonoro, que más adelante veremos, y allí, en medio de esa suerte de memorial de muertes, llevaba a cabo yo mi improvisación, que ya me situaba en honor precisamente a la fuerza creativa que las presencias que habitan allí imprimían en mi propio acontecer, en mi propio devenir en ese momento. Este epitafio dio pie más tarde a una exploración en Tierra del Fuego, en territorio Selknam, una exploración que realizamos junto a Juan Castillo, y que tenía en cuenta una imposibilidad de hacer aparecer la memoria, de restaurarla en el paisaje, algo muy semejante a lo que ocurría en el sonido recobrado. Pues bien, y es así como comienza luego el recorte, entonces un segundo campo de operaciones. Las primeras tienen lugar en la exploración de esas particularidades en el paisaje mismo y en el recorte, ¿cierto?, de un fragmento del paisaje. Y la segunda tiene en cuenta el ingreso de ese recorte en la continuidad de las operaciones que llamo humanas, como operaciones lógicas, que en este caso, mediante un trabajo artístico, descompaginan la subordinación normativa del cuerpo y de la mente, en la que se haya imbuida, ¿cierto?, a través de la improvisación, como un trabajo permanente de la propia espontaneidad. De modo que el trabajo con el paisaje sonoro, nuestro trabajo, aborda el paisaje desde operaciones de subversión de la continuidad lógica, resistiéndola, oponiéndole el trabajo de la propia espontaneidad, con la ayuda de esta resignificación del paisaje por el trabajo creativo del arte, como mediante el ejercicio de la improvisación. Esto lo veremos ahora mismo. Vamos a ingresar ahora en una segunda sección de esta cápsula. Bien, ahora veremos algunos elementos que conforman esta segunda etapa del proceso creativo con paisaje sonoro. Utilizaremos algunos recortes del río Báquer, algunos recortes, ¿cierto?, que hablamos anteriormente del paisaje sonoro del río Báquer, y también vamos a utilizar el piano, ambos como fuentes de excitación de estas máquinas, conformadas por un ecualizador gráfico, un compresor y un multiefecto y una consola de sonido. El camino que recorre el sonido se iniciará en este caso en el piano. Allí he puesto un par de altavoces con el paisaje sonoro del río Báquer. Vamos a escuchar un paisaje sonoro. Este paisaje sonoro es de Puerto Berta, del inicio del río Báquer.
Este sonido, el sonido paisaje sonoro del río Báquer, va a estar soportado entonces por el cuerpo resonante del piano, que funcionará con el pedal derecho apretado. Este pedal permite prolongar su resonancia y el piano entonces configura nuevas capas que se suman a las anteriores para generar la resonancia del piano. Entonces yo, para generar la resonancia del piano, voy a tocar algunas notas, algunas cuerdas. La resonancia del piano, sumada al paisaje sonoro, estimulará las máquinas sonoras que están acá. Todo este habitáculo sonoro ingresa en las máquinas mediante el micrófono. Estos se conectan a la mezcladora, que a su vez está recibiendo y enviando el sonido hacia los procesadores que mencioné anteriormente, el ecualizador, el compresor y el multiefecto. Esta última será el operador de la totalidad, mediante la regulación de perillas y faders. Voy dejando entrar o salir mayor o menor cantidad de sonido, de modo de excitar los procesadores y generando con ello una especie de bucle de retroalimentaciones. El sonido entra, sale, vuelve a entrar, sale nuevamente y así sucesivamente. Ahora bien, el curso que toma el sonido aquí es siempre distinto e incontrolable. Yo jamás sé qué puede sonar, no tengo control sobre ello, todo depende siempre del modo en que conecto tal o cual máquina, la distancia de los micrófonos con las fuentes y también con las cualidades de las fuentes, me refiero con las cualidades del paisaje sonoro. En este caso los paisajes sonoros del río Báquer, ¿cierto? Los paisajes sonoros del agua. La retroalimentación será muy distinta si es un pájaro o si es una voz. Sin embargo, en ambas se producirán sucesivas transformaciones del sonido y las sucesivas excitaciones de estas máquinas. Finalmente, en esta suerte de bucle de composición espontánea del sonido conmigo y consigo, tendremos una pieza musical que bien podríamos llamar ambiental, ¿cierto? Podríamos llamarla así, en honor al trabajo con paisajes sonoros, con sonido del ambiente. Y en atención también al modo en que ello se trabaja, y en la cual entonces que los recortes de discontinuidad que refieren al paisaje sonoro y que mencioné en la primera parte, se transfieren, ingresan en otro orden de cosas, ingresan en definitiva en la continuidad de las operaciones lógicas de los aparatos humanos. Vamos a escuchar un poco otro sonido del río Báquer en esta oportunidad que corresponde a la desembocadura del río en Caleta Tortel. Vamos a subir un poco el volumen. Vamos a ver. Voy a intentar abrir los procesadores. Entonces se puede escuchar cómo empiezan a generarse nuevas frecuencias, nuevos ruidos.
y también modifican esos paisajes sonoros. Vamos a escuchar un tercer paisaje que es también en Puerto Berton. Ahí hay un pájaro, entonces vemos que las distintas texturas generan distintos envolventes. Ahora vamos a pasar a una última parte, a una última sección, en donde vamos a llevar a cabo una experimentación con todos estos materiales. Me voy a concentrar en estas retroalimentaciones y vamos a ver qué sucede.